sea para nuestro Dios grande y maravilloso. Amén. Les invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes. Alabado sea Dios, en el capítulo 7, agradecido con Dios por su bondad, por su misericordia, por permitirme estar en esta tarde, noche, ya en esta noche, siendo las 20 horas. Bendito sea Dios por darme la oportunidad de estar. Agradecido con Dios. Vamos a compartir esta porción, un texto de la palabra de Dios vino a mi corazón en esta mañana. Este pasaje, yo sé que el capítulo 7, pero luego me detuve en el versículo 6. Capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 6. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes 7:6 dice así: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: y aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Hasta allí, sírvase tomar asiento. Perdón, hermanos. Gloria sea a Dios. Estoy congestionado desde el día domingo en la mañana. Bueno, yo soy enemigo de los ventiladores. Gloria sea al Señor. Y allí en la iglesia central el ventilador me dio en la mollera. Estaba el ventilador allí andando, hermanos, y comenzó a golpearme y estaba aguantando. Alabado sea el Señor, y me afectó el frío del ventilador. Alabado sea el Señor. Y un poco la lluvia del viernes, pero bueno, aquí estamos, hermanos. Y bueno, usted sabe que la congestión fue nasal, bronquial, y allí un poco de mucosidad, pero bueno. Gracias a Dios que nos permite estar. Y bueno, quizás también por allí a veces uno come en exceso al mediodía y afecta a veces ese reflujo en la garganta. Pero bueno, vamos a tomar un poquito de agua. No es esa mi costumbre de tomar agua. Alabado sea el Señor. A veces le hago broma a algo y le digo: estoy 4 horas trabajando y no tomo agua. Le digo, y a veces quiero pasar al púlpito y en 1 hora tomar agua. Alabado sea. Entonces no es mi costumbre tomar agua. Alabado sea el Señor. Pero bueno, ahora trataré de tomar agua. O si alguien tiene algún caramelo, me compro un medio kilo. Porque con uno Dios nos bendiga, querido hermano. En esta mañana, mientras me arrodillé para buscar el favor de Dios, porque soy necesitado de Dios. Necesito de Dios a cada instante, necesito de Dios a cada momento, necesito de Dios a cada segundo. Alabado sea el Señor. Necesito de Él, alabado sea Dios, y sin Él nada soy. Amén. Bueno, hay momentos, uno siempre está pensando en Dios, hablando con Dios, pero bueno, uno se toma ese momento de rodillas, amén, para poder, alabado sea Dios, buscar más de su presencia. Y mientras oraba, hermanos, como yo sé que usted también lo hace, alabado sea Dios, cada uno de nosotros oramos a Dios en nuestro hogar, oramos a Dios cuando es días de oraciones, hermanos, y vino esta palabra a mi corazón, meditando en aquella misericordia de Dios. Mientras, hermanos, miraba en todo este capítulo 7, veo la gran misericordia de Dios. Nunca, hermanos, yo me cansaré. Por allí usted dirá: este Dios es molesto con la misericordia de Dios. Pero si hay algo, hermanos, que a mí me conmueve, si hay algo que a mí me deleita, si hay algo, hermanos, es esa misericordia de Dios que obra milagros. Es esa misericordia de Dios que transforma las cosas. Yo sé, hermanos, que Dios, hermanos, también se aira. Yo sé que también Dios se enoja, porque dice la palabra de Dios, y si no hablamos de eso seríamos, hermanos, quitaríamos de la palabra. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? Cuando dice que habla de su enojo, amén, dice que se enoja por un momento, pero su misericordia
es por toda la eternidad. Su misericordia es grande, amén. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice también allí en Lamentaciones, donde el hermano leía, alabado sea el Señor. La misericordia de Dios conmueve los corazones. La misericordia, la gracia de Dios transforma las vidas. Alabado sea Dios. Hermanos, este Dios de misericordia en el capítulo 7 estaba corrigiendo o disciplinando a causa del pecado del pueblo de Israel, de la desobediencia de los reyes, de las transgresiones de los reyes. Hermanos, alabado sea el Señor. Comenzó Dios a corregir a su pueblo. Comenzó Dios, hermanos, a disciplinarlos. Hermanos, y no nos gusta muchas veces la disciplina, pero la disciplina de Dios es con misericordia. La disciplina de Dios es cargada de amor, amén. La disciplina de Dios no destruye, amén, sino que la disciplina de Dios restaura. La disciplina de Dios transforma. La disciplina de Dios cambia. La disciplina de Dios es llena de misericordia. Bendito sea Dios. Hermanos, si usted lee todo el capítulo del capítulo 7, se encontrará de que el enemigo había bloqueado, había asediado, habían bloqueado, le habían hecho un cerco alrededor de Israel. Alabado sea el Señor para siempre. Los asirios habían cercado, querían conquistar, querían tomar allí, alabado sea el Señor, a Israel, querían subyugar al pueblo de Israel. Y encontramos, hermanos, en este hecho algo que conmueve, alabado sea el Señor. El relato nos habla de una madre que tuvo que sacrificar a su hijo para comer. Era tan grande la crisis, era tan grande la hambruna que había, hermanos, la crisis económica. Alabado sea el Señor. Había dinero, pero no había alimento, por cuanto el enemigo le había cercado. Y habían dos mujeres que habitaban juntas o que eran amigas. Ambas tenían hijos. Alabado sea el Señor. Y una le dijo a la otra: matemos hoy tu hijo, comámoslo, y mañana cocemos el mío. Alabado sea el Señor, y comámoslo. Bueno, una de ellas cometió ese hecho. Alabado sea el Señor. Comieron su hijo. Al otro día quisieron hacer con el hijo de la otra, y la otra se resistió. Alabado sea el Señor. Y una de ellas se presentó ante el rey de turno en su momento y le dijo: rey, mira lo que ha hecho, hemos comido a nuestro hijo. Alabado sea el Señor. Algo tan terrible, algo tan tremendo, amén, de que una madre coma el fruto de su vientre. Alabado sea el Señor. Pero hermanos, había un dicho que decía mi papá, amén, que bueno, ya partió. La necesidad hace cara de hereje, decía él. Alabado sea Dios. Hermanos, esto es un dicho mundano, amén, no es un texto bíblico, pero llegó a ese punto, hermanos, llegó a ese punto tan límite, tan terrible, hermanos, de comer a su hijo. Esto llevó, hermanos, a que el rey se estremeciera, el rey de turno, amén, rasgara su ropa, hermanos, y se lamentara. Alabado sea Dios. Y en medio de esa crisis, no solo que había una crisis económica, sino que también el enemigo había levantado baluarte para apoderarse de ellos. Y en ese momento difícil, en ese momento, hermanos, caótico, podríamos decir, en ese momento en que parecía que no había esperanza, en ese momento en que parecía que no había solución, en ese momento en que parecía que los cielos estaban cerradas las oraciones, en ese momento, hermanos, porque aunque el rey y muchos otros se desviaron, habían personas que seguían clamando a Dios. Alabado sea el Señor, que seguían buscando el favor de Dios, pero parecía que no había respuesta, hermano. Amén. Parecía que el enemigo, no solo la crisis lo iba a invadir, sino que pareciera que el enemigo se iba a apoderar de ellos, se iba a enseñorear de ellos, hermanos. Pero bueno es Dios. ¿Se atreve usted a decirle, si tiene alguien a su lado, bueno es Dios? Alabado sea Dios. En medio de ese momento, hermanos, en medio de esa situación, en medio de ese cuadro en que no había alimento, dice que la cabeza de un asno se vendía no sé por cuántas monedas de plata. Alabado sea Dios. El estiércol de paloma. Y hoy estaba leyendo en una nueva versión de la palabra de Dios. Siempre me llamó la atención el estiércol de paloma, y eran los intestinos de paloma, pastor. Dice que
bien doradita, la tripa gorda, no sé si a usted le gusta, pastor. Le gusta, pero no le voy a invitar a comer, no se me apure porque ya no le voy a mí me gusta la rueda. Había de chinchulines el domingo, los que no fueron se perdieron la central. Yo no sé si alguno comió, y como a mí me gusta, no como los amigos de la central, había los chinchulines doraditos. Allí, hermanos, gloria sea a Dios por los hermanos que estuvieron allí y se esforzaron. Amén. Hermanos, dice que la tripa de paloma valía no sé cuántos siglos de plata. Había plata, pero no había alimento, alabado. Se podía comprar, había dinero, amén, pero había escasez de alimento, alabado sea Dios. Hermanos, era un momento crucial, era un momento, hermanos, muy difícil para ese pueblo de Israel, bendito sea Dios. Y en medio de ese caos, hermanos, Dios se manifiesta. En medio de ese caos había un hombre, amén, llamado Eliseo, alabado sea el Señor, que siempre estuvo orando, que siempre estuvo clamando, que siempre estuvo intercediendo, hermanos. Y en ese momento en que parecía que era imposible que las cosas se revertieran, vino una palabra de Dios a la vida de él. Vino una palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es cuando en medio de la crisis, cuando en medio del problema, cuando en medio de aquello que parece un desierto, el Espíritu de Dios se revela a nuestras almas, se revela a nuestro espíritu. Hermanos, hay momentos en que pareciera que el enemigo pone, hermanos, como acero, como bronce, como que pareciera que las oraciones no pasan. Y en medio de esa situación, en medio de ese caos económico, en medio de esa crisis económica, viene una palabra de Dios a la vida del varón de Dios. Hermanos, ¿y sabe qué es lo que me llama la atención? Había gran incredulidad. Había una incertidumbre, hermanos, alabados. Había incredulidad en los príncipes que estaban al lado del rey. Hermanos, pero vino una palabra de Dios a la vida de Eliseo. Vino una revelación de parte de Dios diciéndole que aquello iba a cambiar. Alabado sea Dios. Hay veces que nos cuesta creer en Dios. Hay momentos en que, hermano, nos cuesta creer que Dios puede cambiar situaciones difíciles, situaciones que humanamente son imposibles. Nos cuesta muchas veces creer, alabado sea Dios. Creo que permítame tomar el anteojo, gloria sea Dios. Hoy estoy con los ojos muy llorosos. El versículo 1 del capítulo 7, mire lo que dice. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Gloria sea Dios. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina 1 siglo, y 2 sed de cebada 1 siglo a la puerta de Samaria. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Alabado sea Dios. Este príncipe sobre el cual el rey se apoyaba o confiaba, cuando Eliseo, de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, viene esta palabra diciendo: esto va a cambiar, esto se va a acabar, alabado sea Dios, esto se va a revertir, esto se va a solucionar. Y entonces, alabado sea Dios, este príncipe dice: si Dios, no creo, aunque Dios haga ventana, aunque Dios abra ventana en los cielos, no creo que esto sea posible. Es triste cuando la incredulidad se apodera de nuestras vidas. Es triste, hermanos, en cosas grandes y en cosas pequeñas. Es feo, alabado sea Dios. Usted sabe de que yo siempre le cuento, amén, de que Dios ha bendecido estas manos. Soy muy malo para trabajar, que Dios me ha bendecido, alabado sea el Señor. Hace unos días atrás le digo a Norma: si me agarro de locura, el mes de octubre me tomo todo un mes de servir a Dios, así veo. Y ella me mira y le digo, ¿sabe por qué? Le digo: porque cuando he pedido auto a Dios fue para servirle a Dios, no para... siempre he tenido los vehículos, amén. Ella me quedó mirando, que yo era sorprendida. Alabado sea el Señor. Me decía Rubén, creo que ahora el 10 de octubre, 12, hay
siempre me ha bendecido. Hemos estado trabajando con el muchacho el día, creo que fue el miércoles o el jueves, y eran como las 6, fui para hacer un trabajo y el Señor me cambió el trabajo y me dijo, no, sáqueme todos estos árboles, y había una mora gigante, hermanos. Yo fui para hacer una conexión de electricidad, lo estoy haciendo la competencia, fui para poner una cajita de luz en la casa, y me dice, no, sáqueme todo esto. Y después dígame lo que sale. A mí me gusta cuando me dicen así. Y hermanos, y entonces vine a buscar la motosierra, vengo a buscar la herramienta y comencé a trabajar allá, hermanos. Y eran las 6:30 de la tarde y aquella mora, Antonio, era media. Y hermanos, si estaba cansado, me senté. Dije, Señor, no tengo más fuerza y esta mora no quiere salir. Pero como tú siempre me ayudas, Señor, ahora, Señor, en tu nombre yo me levanto y tiene que salir la mora. Y estaba el tronco grande, entonces estaba agotadísimo, hermanos. Mire, tengo callos en las manos de la motosierra y el hacha. Y entonces me levanté, hermano, y la duda me golpeó y me dijo, no. Mire, ¿sabe que cuando dije eso, cuando empezaste así, hermano, cuando empezaste a cortar el árbol, no te encomendaste en las manos de Dios? Escuché una voz así audible. Pero ahora sí, Señor, me levanto en tu nombre y esta mora. Entonces me levanté. Karina me dio con duda y con fe, como decía Pablo el otro día predicando. Señor, en tu nombre se cae la mora y va a poner. Y comenzó la mora a deslizarse, hermano. Y el borrachito que tengo de mi ayudante me miraba, ¿veo? Porque yo levanté en el nombre. Y le digo, amacale tranquilo porque ya se cayó. Y se desboronó aquella mora. Señor, eres maravilloso. En lo grande o en lo pequeño, tu mano no se ha cortado, Jesús. En lo gigante, Dios es maravilloso. Si quiere aplaudir a Dios para Cristo, porque es una obra de Dios, que esa fuerza es el poder, la bendición, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, obrando en medio de la incertidumbre, porque estaba como con esa duda. Hermanos, alabado sea Dios. Dios se mueva, pero me levanté en el nombre de Dios, Señor, tire. Y el borrachito me miraba, veo, porque me delante le tengo que controlar. Y se cayó aquello. Y dice, se cayó, sí, digo, qué maravilloso es Dios. Estaba, hermanos, este príncipe sobre el cual los brazos del rey se apoyaban. Dice, esto no va a ser posible. Pero, hermanos, Dios había determinado que aquello cambiara. Y cuando Dios determina que una situación cambie, va a cambiar. Cuando Dios determina en su divina gracia, va a cambiar aquello, amén. Y no puede el enemigo, no puede, amén, hacer que eso no cambie. Vino la inspiración, hermanos. Leemos, alabado sea Dios. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Qué triste aquí, alabado sea el Señor. Qué triste es poder ver algo y no disfrutar, alabado sea el Señor. Qué triste. Y le dice aquí, amén, se había apoderado de este príncipe tan grande la incredulidad que, hermanos, no creía en el poder de Dios, amén. Se había endurecido y es triste, hermanos, que podamos estar en el culto y no creer de que Dios puede hacer un milagro, alabado, eso es triste. La palabra de Dios hablaba el día martes, amén, que atendamos con más diligencia lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, no sea cosa que nos deslicemos, decía la palabra de Dios, amén. Porque aquellas cosas que hemos oído, amén, fueron, decía el escritor a los hebreos que predicaron, hermano, anunciadas por los que estuvieron con el Señor, con milagros, señales, amén, y repartimiento del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, entonces le dice el profeta, vas a ver esto, vas a ver la abundancia, vas a ver la comida, amén, pero no la vas a disfrutar. No, alabado, dígale al que está solo, yo quiero disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo quiero disfrutar, quiero saborear, quiero ver, alabado sea Dios, una vida convertida. Quiero ver,
hermanos, cuando el enemigo estaba bloqueando, amén, cuando el enemigo estaba allí, Dios había decidido, amén, Dios había determinado que aquello se iba a acabar, alabado sea el Señor, que aquello se iba a terminar, y Dios estaba trabajando, alabado sea Dios. Dígale al que está a su lado, Dios está trabajando, Dios está trabajando. Dígale con convicción, Dios está trabajando, amén. Gloria sea a Dios. Y sabe que Dios estaba trabajando. Dios, hermanos, estaba poniendo en orden su ejército en el cielo. Dios estaba preparando sus carros en el cielo, alabado sea Dios. Dios, amén, aquel que monta en las alas del viento estaba preparando su ejército, alabado sea el Señor. Lo estaba preparando, amén, como un ejército que se pone en preparación, en marcha. Hermanos, de esto podían hablar muy bien aquellos que estuvieron en el ejército, como Carrasco, creo que estuvo en la Marina, Carrasco, usted. Fuerza Aérea, alabado sea Dios, bueno, la Silva, allí en estrategia militar. Cuando allí los generales, amén, llaman a las tropas y comienza a haber un ruido, amén, comienzan los soldados a salir corriendo, alabado sea Dios, comienza a ver allí, hermanos, mientras venía esta palabra, Dios estaba allí en los cielos, moviendo a su ejército, moviendo a sus huestes espirituales, gloria sea Dios, porque el milagro de Dios venía, la obra de Dios venía. Mira, hermanos, gloria sea, sabe que es triste, porque encontramos en este pasaje que los enemigos, los incrédulos, sintieron más temor de Dios, se asustaron que el príncipe ese que estaba pensando. Qué triste, hermano, es doloroso, amén. Nosotros los hijos de Dios tenemos que creer en el Señor. Hay veces, hermanos, que por aquí algún impío a veces nos llama la atención. Dice, pero usted no cree en Dios. A veces ha pasado, nosotros estamos medio, y sí, porque Dios tiene poder, amén. Mira, a mí me encanta este pasaje, gloria sea al Señor, porque dentro de ese juicio de Dios, podríamos llamarlo así, se revela la misericordia salvadora, la misericordia preciosa, gloria sea a Dios. Mire, hermanos, versículo 3, ya estoy terminando. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Alabado sea Dios. ¿Por qué no había nadie allí? Alabado sea el Señor. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. El motivo era porque Dios había hecho, amén, que en aquel ejército de los sirios, en aquel campamento de los sirios donde había hombres y soldados muy valientes, Dios movió a su ejército en los cielos. Dios movió, y los ruidos de los carros de Dios comenzaron ellos a oír, hermanos. Comenzaron a oír. El enemigo tiene oído. El enemigo escucha, amén, y sabe, amén, del poder de Dios, sabe de la autoridad de Dios, sabe que lo venció, alabado sea Dios, sabe que lo derrotó, alabado sea Cristo para siempre. Lo venció Cristo en la cruz del Calvario, lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario. Está vencido. Yo he vencido, dijo Cristo, amén. ¿Sabe qué, hermanos? No hizo falta, amén, de que entrase un ángel. A veces que Dios envió un ángel, amén, y destruyó como a 185,000, dice, amén. Pero aquí en esta oportunidad Dios usó, amén, el sentido del oído de aquellos hombres, alabado sea Dios. Comenzaron ellos a sentir un estruendo de carros, alabado sea Dios. Hermanos, comenzaron a sentir quizás el casco de los caballos, las herraduras de los caballos que estaban allí resonando, alabado sea el Señor. Y la conclusión que ellos sacaron, mire cuán torpe es el enemigo, mire
Mire la conclusión que ellos sacaron. ¿Sabe cuál es la conclusión que ellos sacaron? Hermanos, hay veces de que veo que el enemigo dice, no, esto sucedió por casualidad. Escuchámoslo otra vez cuando estábamos allá en la iglesia allá en Bolívar. Una señora recibió un milagro, tenía úlceras, contaba el pastor, tenía úlceras, hacían todos tumores en el brazo, ¿vio? Y se fueron a una reunión, creo que allá en Salta ocurrió esto, estuvieron ellos hace unos meses atrás, y sucedió el milagro, se desapareció todo aquello, y se fue al médico, alabado sea Dios, y le comenzaron a hacer estudio, pero ya había una palabra de Dios que ella era sana, ¿ven? Se desapareció aquello, hermanos, alabado sea Dios, pero los familiares de esta mujer, amén, le dijeron, no, tenés que ir al médico, tenés que completar todas las quimioterapias y acá y allá. Y sabe que, hermanos, se fue de vuelta al médico, aceptó los estudios y le volvió aquel cáncer de nuevo. Dios tenga misericordia, ¿eh? Sabe que muchas veces el enemigo hace conjeturas equivocadas. Mire la conjetura que sacaron ellos. Lee conmigo usted. Porque Jehová, antes de seguir leyendo, dígale al que está a su lado, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Eso es lo que había hecho Dios. Mire lo que ellos se dijeron. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel. Mire cómo hay una confusión aquí. Ellos, los sirios estos se dijeron, sirio a sirio, se dijeron entre ellos. Cuando escucharon esto venía de Dios. Hay veces que uno dice, el hermano está predicando porque conoce mi situación, porque le contaron, y eso impide de que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Eso a veces detiene, porque estamos cuestionando la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios en nuestras necesidades, la estamos cuestionando y entonces impedimos. ¿No nos ha pasado esto? Yo a veces, hermano, cuando miro, digo, es difícil para predicar a veces a los pastores, amén, porque bueno, saben todos los problemas de los hermanos, y por allí a veces le tiene un mensaje inspirado de Dios, amén, y viene a veces el hermano con esa situación, con ese problema, y se lo cuenta, y después tiene que predicar, y a veces es difícil, porque el hermano va a decir, está predicando porque se lo conté, pero hay veces que viene el mensaje de parte de Dios, hermano, y a veces cuando está uno ya comienza a cuestionar, gloria, porque hay veces que sucede. Por eso a mí no me gusta hablar mucho con los hermanos, entonces predico con tranquilidad. No me gusta ser muy sociable. El hermano Miguel me dice el domingo, me agarra y me dice, te vas a quedar, dice, te vas a quedar. Yo sí me voy rápido de los eventos, ¿yo? Te vas a quedar, dice el hermano Miguel. Y digo, sí, porque la parrilla está linda. Mire el concepto equivocado, hermanos. No se desvíe tu mirada en esta noche. No se desvíe lo que viene. Es un milagro de Dios. No atribuya a los méritos humanos. No atribuya al esfuerzo humano. Atribuya al poder de Dios lo que está sucediendo. Atribuya la gracia de Dios. Atribuya la misericordia de Dios. Amén. Porque nada más hay misericordia en este pasaje. Gloria sea a Dios. Hay bondad de Dios y revelación de Dios. Mire cuán equivocados estaban ellos. Mire lo que dicen ellos. Ya termino, son y media, ya estoy terminando. Gloria sea a Dios. He aquí, la mitad y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a los reyes de los egipcios para que venga contra nosotros. Ese era el concepto de ellos, ese era el pensamiento de ellos, esa era la idea de ellos, pero eran los carros de Dios, era el ejército de Dios que comenzó a moverse, Oscar Figueroa, que comenzó a manifestarse en el cielo, hermanos. La hueste angelical de Dios comenzó a moverse, amén, y aquel enemigo que estaba para ser presa del pueblo de Dios, por más valiente que eran, amén, no hay valiente que se resista
a la presencia de Cristo. No hay fuerte que le pueda resistir, alabado sea Dios. Caerá ante el poder y ante la autoridad de Dios. Y dice que estos hombres se levantaron tan asustados, se levantaron tan amedrentados, se levantaron tan desesperados, Martín, alabado sea Dios, que no se preocuparon solamente en salvar sus vidas. No tomaron nada de lo que había allí, amén. Ellos estaban cargados de provisión. Qué lindo es, porque Dios toma, alabado sea Dios. Dios es absoluto, Dios es soberano, hermanos. Dios se mete en el campamento, digo así siempre, hermanos. Dios se mete en el campamento del enemigo, alabado sea Dios, y trae bendición para su pueblo en medio de la crisis, en medio de la disciplina, en medio de la corrección, hermanos. Allí se mete Dios, allí se revela Dios, allí se manifiesta Dios. Hermanos, si aquel príncipe que no creía comenzaba a hacerse realidad la palabra de Dios, comenzaba a concretarse la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no lo puede detener el infierno, a la palabra de Dios no lo pueden detener los principados, a la palabra de Dios no lo pueden detener las potestades, a la palabra de Dios no le puede detener un príncipe incrédulo, alabado sea Dios. La palabra de Dios se había revelado. La palabra de Dios se revela a su corazón y al mío en esta noche. La palabra de Dios se manifieste, amén, y toda incredulidad pueda ser desechada. Toda incredulidad pueda ser desarraigada, alabado sea Dios. Porque los carros de Dios están, alabado sea el Señor. Los carros de Dios se están moviendo, amén. Los carros de Dios en el ambiente espiritual se están activando, gloria sea Dios, para bendecir nuestra vida espiritual, para salir, alabado sea el Señor, de ese asedio, para salir de esa hambre o de esa crisis. Hay veces de que hay crisis espiritual, alabado sea Dios. Hay veces de que no hay ese fluir de gozo en el espíritu, gloria sea Dios. Hay veces de que nuestras oraciones son cortas porque nos cuesta, pareciera que estamos bloqueados. Hay veces que no podemos leer la palabra de Dios y en nuestra vida espiritual pareciera como que estamos cercados, amén. Gloria sea Dios. Pero qué lindo es cuando Dios dice va a cambiar esta situación, se va a revertir esto, gloria sea al Señor. Qué lindo es. No es que andamos por vista, hermanos, pero creemos en el poder de Dios, amén. Hay veces de que Dios hace milagros para que creamos más, amén. Usted sabe que hay veces de que hay milagros, aunque sucedan milagros, personas que no creen, alabado sea Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Ya estoy terminando con esto, gloria sea Dios. Usted sabe, bueno, la historia, los leprosos entran al campamento y comienzan a ver una gran abundancia. Estaban en crisis, amén. Pero cuán rápido cambia todo aquello. Cuán maravilloso es Dios. No nos hace recordar esto, la vara de Aarón, alabado sea Dios. La vara de Aarón estaba seca, era una más de las varas de los 11 príncipes. Pero Moisés la llevó a la tarde y la colocó delante del altar. La colocó en el santuario, en el tabernáculo, en la presencia de Dios la colocó. Y al otro día en la mañana estaban las 12 varas en aquel lugar. Y estaban los 12 príncipes a la puerta del tabernáculo. Y al otro día en la mañana comenzaron a salir las varas. Una a una, gloria sea Dios. Pero Dios había extendido su mano. Dios que tiene control sobre la naturaleza. Dios que tiene dominio sobre la naturaleza, amén. Se metió en aquella vara de almendro seca, alabado sea el Señor. Se metió aquella noche. Oh, gloria sea Dios. Esto me emociona. Se metió la savia de Dios en aquella vara seca. Dijo, vas a tener que cobrar
entró savia en esa vara, comenzó a reverdecer. Aquello que estaba seco, aquello que era un palo, comenzó a reverdecer. Comenzó a cobrar vida. Comenzó a haber un cambio. Aquello estaba contra la naturaleza, hermano. Naturalmente era imposible. Pero el Dios que tiene dominio. Alabado sea Dios. Hay veces que decimos, yo por naturaleza soy así. Pero Dios se mete en esa naturaleza. Nuestra caída deteriorada. Y como se metió en esa vara, alabado sea Dios. Yo cuando me imagino en esto, digo que se habrá sentido una sensación rara esta vara. Oye, ¿qué está pasando? Era el poder de Dios manifestándose. El poder de Dios actuando, gloria a Dios. Comenzó a dar unos brotecitos. Comenzó a florecer. Y comenzó a dar unos frutitos. En algunas horas hubo un cambio maravilloso. Hubo una obra gloriosa. Ese es el poder de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Esa es la gloria de Dios. Esa es la presencia de Dios que cambia. Esa es la presencia de Dios que transforma. Ese es el poder de Dios que hace ese milagro. Póngase de pie, por favor. Levante su mano, por favor. Y podemos decir, Señor, tú hiciste ventanas en los cielos para bendecirme esta noche. Tú hiciste ventanas en los cielos, Señor. Tu palabra se reveló para hacer un milagro de sanidad en mi vida.